también agradecemos a los medios de comunicación que hacen el honor de acompañarnos. Agradecemos además a las empresas patrocinadoras que fortalecen los eventos de Coparmex Sonora Norte y que hacen que estos momentos sean su anfitrión, y les quiero dar la bienvenida a todos ustedes a este evento, Construyendo México, la aportación de Coparmex. Este evento tiene por objetivo conmemorar los 90 años de Coparmex. Son 90 años de unir, formar, representar y defender. Todo esto desde una plataforma propositiva y participativa como lo es Coparmex. Coparmex se constituye hace 90 años, un 26 de septiembre de 1929, inmerso en un México muy distinto al que vivimos hoy. Coparmex nace para defender los legítimos intereses de sus afiliados ante los distintos órdenes de gobierno y ante todo tipo de organizaciones. Pero Coparmex nace primero en los corazones y en las mentes de aquellos que la forjaron. Ojalá nos pudiéramos transportar a esos tiempos para presenciar las discusiones y debates que se han de haber gestado alrededor de esa mesa, o en su defecto a cualquiera de los periodos posteriores, todos con sus correspondientes retos. A los expresidentes que vemos aquí les tocó sortear complejos periodos históricos que solo basta recordar para percibir su digna dimensión. El día de hoy, nuestros invitados especiales, los expresidentes de Coparmex, nos recordarán experiencias y aprendizajes del periodo que les tocó vivir en las últimas décadas. No hay que olvidar que lo que es Coparmex hoy es un legado de lo que construyeron nuestros expresidentes. Y con este preámbulo quiero que me acompañen para darle la bienvenida a Héctor Larios Santillán, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, Gerardo Aranda Orozco, Alberto Fernández Garza, Jorge Espina Reyes, Alberto Espinosa de Sigau, José Luis Barraza González. Y por supuesto Gustavo de Hoyos Walter. Nuestro presidente será el moderador de un diálogo en el que los expresidentes cubrirán temas como democracia, impunidad, Estado de Derecho, libertad de expresión, desarrollo económico, cohesión social y eficacia gubernamental. Con la trayectoria e historial de Coparmex, a nadie debería sorprender que Coparmex siga señalando, que Coparmex siga defendiendo, proponiendo, representando y participando. Durante este diálogo, los quiero invitar a pensar en el papel que tenemos que jugar cada uno de nosotros en la construcción del México que queremos para el futuro. Los quiero invitar a pensar en la construcción de ciudadanía desde nuestra trinchera y el papel que tiene que desarrollar la sociedad civil organizada. Y con este preámbulo, le cedo la palabra a nuestro presidente de Coparmex Nacional, Gustavo de Hoyos Walter. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidente, gracias por la invitación, señores expresidentes, señores consejeros, socios de la Coparmex, invitados en general. Nos encontramos muy contentos de estar arribando a esta ciudad. Les platico que empezamos ayer una gira muy temprano en la ciudad de Toluca, estuvimos en Querétaro, estuvimos en León, estuvimos también en Guadalajara hoy por la mañana, en Mazatlán. Estamos ahorita con ustedes y seguiremos así recorriendo el país por toda la semana hasta cubrir 12 regiones geográficas. Como ya lo mencionaba Arturo, esta gira Construyendo México
tiene el propósito de recordar, así sea brevemente, algunas de las aportaciones, de las vivencias, de lo que ha hecho la Coparmex y sus líderes por la vida de este país. Hoy vamos a hacer un recuento rápido de eso, pero sobre todo el propósito es reflexionar mirando hacia adelante cuáles son los nuevos retos, los nuevos desafíos y cuál es el papel que tendrá que jugar la Coparmex. Lo que les proponemos es que en la parte inicial de este evento, cada uno de los expresidentes nacionales, por espacio de unos 2 minutos, nos comparta alguna vivencia, alguna anécdota de lo que fue su circunstancia y de su tiempo. Después yo les hablaré un poco acerca de las definiciones recientes sobre el papel de la Coparmex, justamente a resultas de la última asamblea que tuvimos. Y a partir de ahí, si ustedes están de acuerdo, abriríamos esta reunión para un diálogo abierto en donde puedan ustedes cuestionar, preguntar, y aquí haremos lo posible por responder y juntos construir lo que es la visión de la Coparmex del futuro. Así es que sin más trámite, le voy a pedir a Héctor Larios Santillán, oriundo de la Ciudad de México, si nos puedes compartir, Héctor, tus vivencias. Héctor fue presidente de 1991 a 1993. Héctor, adelante. Buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí en este bello estado de Sonora, en donde hace varios años hemos estado aquí cuando hemos estado con el centro empresarial. Y comentar rápidamente, a mí me tocó el periodo 91-93, como dijo nuestro presidente, en donde era presidente el presidente Carlos Salinas de Gortari. En ese entonces la Confederación Patronal pasaba por momentos en donde, como ahora, necesitábamos nosotros entrar en la propuesta. Y nos tocó la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, en donde más de 800 empresarios participaron de acuerdo a las especialidades que tenían cada uno de ellos, para tratar de entrar en forma gradual a este Tratado de Libre Comercio en función a la desigualdad que había entre los países con respecto a México. También nos tocó crear lo que es la Comisión de Desregulación Económica, que desde ese entonces nosotros ya estábamos batallando por los problemas que constantemente enfrenta la empresa a las regulaciones tanto de carácter estatal, municipal y federal. Asimismo, logramos que se derogara el 2% sobre activos, recuerdan ustedes, en donde esto le quitaba liquidez a las empresas y afortunadamente logramos que esto se quitara. También estuvimos en lo que es el Pacto de Solidaridad Económica y en su modalidad de Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico. De verdad, nos da muchísimo gusto estar aquí. Es una breve nota que hemos preparado. Les quiero decir que logramos en ese entonces que se modificaran 4 artículos de la Constitución mexicana que tenían una relación directa con las relaciones entre el gobierno, los empresarios y también en las relaciones Iglesia-Estado. Muchísimas gracias por su atención. Antonio Sánchez Díaz de Rivera, poblano, fue presidente de Coparmex entre 1993 y 1995. Compártenos, Toño, tus vivencias en ese periodo. Siempre que dice Gustavo lo de poblano, no sé en qué sentido lo dice, si eso es bueno o es malo, pero bueno. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, sí, son los guachos, ¿no? Yo soy guacho. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí y con esta gran asistencia. Estamos aquí porque queremos seguir construyendo a México y queremos evitar que se deconstruya, y tal parece que hay quien quiere deconstruirlo. Y efectivamente tenemos ya una experiencia y les quiero decir que la institución, que Coparmex y que los que estamos aquí y ustedes estamos entrenados para volver a enfrentar los problemas que estamos viviendo en el país. A mí me tocó 2 Méxicos. El primero, el final de Salinas de Gortari, en donde parecía que ya habíamos llegado al primer mundo, que todo estaba resuelto, que todo estaba muy bien, que todo era maravilloso. Coparmex no se lo creyó, aunque sí reconocíamos los avances que se habían tenido, ya nos atacaba a la libre empresa,
Pero empezamos a hablar del costo país, de que teníamos un costo país muy alto, la falta de seguridad pública, jurídica, las altas tasas de interés, etcétera. Y luego, una segunda parte me tocó en mi periodo, pues cuando vino la crisis del 94, los asesinatos, de un paisano suyo, Luis Donaldo Colosio, que yo estuve los primeros días de enero con él platicando, que tenía una relación estupenda, cuando acababa de ser el levantamiento zapatista, que también ocurrió precisamente en ese enero, y yo le dije, oye Luis Donaldo, se me hace que en el levantamiento zapatista hay gente del sistema metido. Y no me dijo que no, se echó para adelante, así como ahorita estoy, y dijo, si hay alguien del sistema metido, esto es suicida, fíjense, y lo mataron el 23 de marzo. Y me dijo otra cosa muy importante porque lo habíamos platicado, voy a ser el presidente de la pequeña empresa, ¿sí? Fue un año muy difícil, caímos a un 7% en el PIB, muy duro de solventar, pero francamente creo que Coparmex respondió. En primer lugar, y no lo habíamos comentado en el resto de la gira, así como Gustavo hace como 2 años lo hizo, también no firmamos en ese momento el pacto, no por capricho, no porque no quisiéramos firmarlo, sino por congruencia, porque habíamos platicado con el presidente que el empresariado no aguantaba un aumento de impuestos, no quisieron negociar una baja del impuesto sobre la renta que en ese momento no iba a afectar las finanzas del gobierno porque estaba mal la economía, ni quitar el IMPAC, ¿sí? Y entonces no se firmó el pacto. Entonces lo que quiero decir es que Coparmex es independiente como ustedes, yo sé aquí en el norte son más independientes que en el sur, eso me queda claro, y creo que tenemos que seguir haciendo así para ir siguiendo, construyendo el país. Muchas gracias. Gracias, Toño. Gerardo Aranda Orozco, oriundo de Guanajuato, pero sonorense por adopción y por vocación, fue presidente nacional entre 1997 y 1999. Gerardo, platícales aquí a tus paisanos. No, pues si ya lo conocen, nadie es profeta en su tierra, ¿sí? Bien, pues muchísimas gracias, presidente Arturo, por esta invitación de volver a respirar los aires de Tierra Santa, les digo yo, y entonces estar en esta antesala, ¿sí? Que no sé si será del cielo o de otra parte, pero es una antesala. 2 cosas quisiera comentar. La primera de ellas, que consecuencia de la crisis 94-95, el sistema de pagos del país se había caído y se necesitaba darle salida. Y fueron unas negociaciones muy pesadas, muy duras, muy difíciles para la creación de lo que hoy conocemos el IPAB, una institución que ha venido protegiendo el ahorro bancario. A partir de esa fecha para acá no hemos volvido a tener una crisis financiera de las dimensiones que tuvimos en aquel tiempo. La segunda, le dimos seguimiento al proceso de nueva cultura laboral, en donde buscamos romper con la tradición de la confrontación entre obreros y empresarios en la relación laboral y buscar la armonización de estos factores. En ese tiempo, 97, muere Fidel Velázquez, que había acogido la idea, y sus sucesores la respaldaron. Y Coparmex tuvo la gran virtud de establecer un diálogo fecundo con las diferentes fuerzas sindicales de este país y poder modificar una gran cantidad de contratos colectivos para poder entrar a los tiempos que México exigía de una mayor competitividad por el tratado, de una mejor productividad. Con eso terminaría, presidente. Gracias, Gerardo. Alberto Fernández Garza, regiomontano, fue presidente de Coparmex entre 1999 y 2001. Adelante, Alberto. Norteño, en fin. De aquí para allá, pura crisis. A mí me tocó un crecimiento de la economía de 7%, en la época final de Zedillo. La paridad era muy fuerte, exportaba mucho petróleo, había discusiones sobre cómo debía ser la paridad. Zedillo es un creyente de la economía de mercado para regular el intercambio de bienes. Entonces, con él no había muchos temas en que hubiera diferencias entre él y nosotros.
El tema principal pues de la Coparmex era la transición y estábamos transitando hacia una economía más abierta, más libre, una democracia más establecida. Fue el año en que entró Vicente Fox, entonces sí hubo un cambio, pero había muchas patadas en medio del camino, muchas intenciones de desestabilizar. La UNAM se puso en huelga y pues ya llevaba como 5 meses de huelga, no me acuerdo. Me preguntaron qué pensaban los medios de comunicación, les dije pues había que cerrar la UNAM, ¿para qué batallábamos? Y bueno, se armó un cuento horrible. Claro que yo no pensaba que había que cerrar eso, pero hace uno cuentas fáciles. Por ejemplo, me acuerdo que sumabas lo que costaba la UNAM y lo dividías entre el número de personas que estudiaban ahí y daba suficiente para ir a estudiar a Harvard todos. En fin, la transición hacia la democracia, la transición hacia un México más libre, progreso. Me tocó una época bastante padre de nuestro país. Jorge Espina, también poblano, fue presidente nacional entre 2001 y 2003. Adelante, Jorge. Muchas gracias, presidente. Pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Ahora que veía todo lo que hicieron, dije, pues es que en mi periodo no hicimos prácticamente nada. En 2001 acababa de llegar el presidente Fox a la presidencia de la República y entonces todos estábamos muy contentos porque, bueno, llegaba un presidente de extracción empresarial y por lo tanto podía comprendernos para poner en práctica lo que por tantos años veníamos trabajando. Y entonces se idearon tanto dentro de Coparmex como en el propio gobierno ya darle para adelante a las reformas estructurales que necesitaba el país y que se venían retrasando sexenio tras sexenio, ¿no? Desde la fiscal hasta la educativa, hasta la laboral, que en Coparmex empujábamos. Pero bueno, empezaron a pasar los meses, nosotros comentábamos en comisión ejecutiva, en el consejo, que había que presionar a Fox, por un lado, que acelere las negociaciones, habría que ir al Congreso a estar con los diputados, platicando con ellos, convenciéndolos de la urgencia que tenía el país para ponerlo el país al corriente y no se siguiera retrasando con respecto a todas las economías del mundo. Bueno, pues pasaron los meses, pasaban ya prácticamente el primer año y no había ningún avance. Así que decidimos empezar a tomar medidas un poco más urgentes, más decisivas en cuanto a calificar a nuestros representantes en el Congreso para que se pusieran a trabajar. Les poníamos ahí calificaciones de reprobado y claro, todas estas cuestiones no gustaron. No gustaron ni al presidente Fox, ni al Congreso, liderado en aquella ocasión por Felipe Calderón, y tampoco le gustaron a los otros organismos empresariales ahí en el CCE. Pero era el mandato de Coparmex, era el momento de decir, tenemos que aprovechar el bono democrático que tenía Vicente Fox, la legitimidad con la que había llegado a la presidencia y había que presionarlo todo. El único problema fue que los únicos que entendíamos esto éramos nosotros aquí en Coparmex. Los demás pensaban que podía irse un poco más lento. Pues fue bastante más lento. Tuvo que pasar todo el sexenio de Fox, todo el sexenio de Calderón y fue hasta el sexenio de Peña en donde, bueno, se pusieron de acuerdo y lograron algunas de las reformas, muchas de ellas ya echadas para atrás o empezando a echarse para atrás ahora en el presente sexenio. Pero bueno, esa es la impronta de Coparmex. Nosotros tenemos que estar en la vanguardia, presionando, en la vanguardia, dando ideas nuevas, y yo creo que mientras mantengamos esa vocación, pues vamos a tener el liderazgo para hacer de Coparmex la conciencia del sector privado y de la sociedad.
José Luis Barraza, de Chihuahua, Estado y Capital, fue presidente entre 2003 y 2004. Adelante, Chacho, platícanos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Veo a Gerardo muy feliz aquí el día de hoy. Ayer andaba muy calladito y nomás pisamos tierra aquí en Hermosillo y nos empezó a hablar hasta medio golpeado. No, muchas gracias por sus atenciones desde que llegamos. Y a mí me tocó también el sexenio de la gestión del presidente Fox. Y en materia laboral estuvimos trabajando, que es una de las ramas que siempre hemos trabajado en la Coparmex, así como la educativa. Materia laboral, en ese tiempo el secretario del Trabajo era Carlos Abascal Carranza, que en paz descanse, también expresidente nacional de nuestra Coparmex. Y pues llevábamos todo en orden, trabajamos juntos, a veces teníamos diferencias, entendíamos que ahora él estaba en el sector público, él se entendía pues cuáles eran los principios de nuestra Coparmex. Y creo que en general trabajamos de la mano para algunos avances en esta materia. También reflexionando un poco en ese tiempo de que todos los impuestos que el gobierno maneja en los 3 órdenes y en los 3 niveles de gobierno, se generan en la empresa, concebida como el conjunto de colaboradores, de capital y de funcionarios, de directivos. Entonces dijimos, ¿por qué no organizamos una convención nacional de contribuyentes? Porque nosotros somos los que generamos los recursos que maneja el gobierno. Y nos dimos a la tarea en todo el país de generar estos eventos de la Convención Nacional de Contribuyentes que culminaron eventualmente con la creación de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que actualmente está vigente y que la acabó de consolidar nuestro buen amigo y colega Alberto Núñez Esteva, que también expresidente, que yo le pasé la estafeta y que desafortunadamente por razones de salud no nos acompañó. Se quedó en la Ciudad de México muy frustrado porque quería participar, pero no le permitió su salud estar con nosotros. Y eso fue lo que relevante que trabajamos durante mi gestión. Muchas gracias. Gracias, Chacho. Alberto Espinosa, de la Ciudad de México, fue presidente durante 2012. Alberto, adelante, por favor. Sí, gracias, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes. Es un honor estar celebrando los 90 años de Coparmex en esta gira que nos hace recordar nuestros viejos tiempos, pero nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que todos los expresidentes, pero todos ustedes tenemos sobre las circunstancias que está viviendo nuestro México. A mí me toca vivir una experiencia muy dinámica en el 2012 con las elecciones que tuvimos, en donde termina la alternancia, se inicia el gobierno de Peña y durante esa coyuntura se da la oportunidad de aprobar 2 reformas, una de ellas, la más importante para la Coparmex, la más trascendente para nuestra organización después de 40 años de una ley federal de trabajo que no tenía ninguna modificación y que múltiples esfuerzos de varios expresidentes se habían hecho y que no habían logrado el objetivo. Se da esa oportunidad de un presidente que sale, que ya no tiene ningún costo político, y se inicia el gobierno de un presidente que sí tenía el deseo de sacar varias reformas, y esta era la prueba de fuego. Se da la posibilidad de gestionar estas negociaciones tan importantes con los líderes sindicales y logramos sacar esa reforma que durante tantos años había realmente costado mucho lograr un cambio en esta ley. También vivo una situación de inseguridad muy fuerte con toda la declaración de guerra que había hecho el presidente Calderón sobre el crimen organizado, y se dan circunstancias muy serias sobre el Estado de Derecho y sobre la impunidad que en este sentido pues seguimos, como todos lo saben, adoleciendo de estas grandes debilidades en nuestro sistema. También
se me da la oportunidad del inicio de nuevamente un gobierno con las características que ya hemos vivido previas de 70 años, con las mismas características del sistema y las consecuencias que durante esos 6 años ya las conocemos y que nos deja un legado desgraciadamente adverso con el nuevo gobierno encabezado por el presidente López Obrador sobre las circunstancias de las empresas y los empresarios, del cual todos tenemos que unir esfuerzos para lograr salir adelante. Gracias, Alberto. Me toca a mí hacer un recuento que trate de resumir de dónde venimos, dónde estamos y cuál es el papel de futuro de la Coparmex. Empiezo diciéndoles que no hay duda, no debe caber ninguna duda que en el periodo al cual se han referido mis colegas, si bien es cierto el país ha mantenido profundos rezagos, no hay duda que en esa transición, en la transición que empezó en los años de 1980 y siguientes hasta 2018, México es un mejor país, es un mucho mejor país del que teníamos hasta antes de que iniciaran 3 definiciones fundamentales. Decidimos transitar a una verdadera libertad porque no la teníamos antes y el país logró moverse hacia la democracia. Logramos transitar también de una economía que antes se le decían mixta o que era de rectoría económica del Estado por una verdadera economía de mercado, y también el país logró transitar de una economía fundamentalmente cerrada a una economía abierta. No hay duda cuando vemos los datos que es un mejor país que el que se tenía en los años previos. Y lo traigo a esta colación porque ahora en el mensaje que escuchamos de manera cotidiana se descalifica todo este proceso de construcción de 3 décadas y medias y parecería que se nos pinta un paraíso terrenal que supuestamente existió antes de esta transición entre los años 70, 76 arriba y adelante, o de 76, 82 con la solución Somos Todos. No es cierto que ese era el paraíso terrenal y ciertamente hoy tenemos un mejor país. Dicho lo anterior, yo quiero compartirles que en los últimos meses y de manera especial la semana pasada, nuestra asamblea en Coparmex, nuestro órgano supremo, ha decidido que además de esa misión fundacional a la que se refirió Arturo, de unir, de representar y de defender los intereses legítimos de los empresarios, que estará siempre en el ADN de nuestra confederación y que ha nutrido conjuntamente con la economía de mercado, con responsabilidad social, este trabajo que ha desarrollado la Coparmex por 90 años y de manera muy especial en estas últimas 3 décadas. Hoy hemos decidido poner como nuestras máximas prioridades o adicionarles defender la libertad. Parece fácil decirlo, pero hoy estamos viviendo un momento en el cual las libertades individuales, desde la libertad de expresión, parecerían correr otra vez riesgo. Hemos decidido también que la Coparmex va a defender el respeto a la ley, el Estado de Derecho. Por todos nosotros, sí, por cada ciudadano, pero empezando por quienes nos gobiernan. Hemos decidido también que vamos a defender los principios de la democracia liberal. Eso significa que creemos de que el individuo está por encima del Estado. Cada uno de nosotros somos más importantes que una visión que solamente nos ve como elementos de una ecuación. Y muy particularmente hemos decidido en la Coparmex ser defensores y profundizar en el régimen republicano. ¿A qué me refiero cuando hablo del régimen republicano? Me refiero a contar con una presidencia de la República acotada. Rechazamos esta pretensión de hacer surgir una presidencia absoluta, despótica, una presidencia neoimperial. También señalamos de que el país necesita un poder legislativo vibrante, que tenga espacio para las mayorías, sí, pero también para las minorías, y donde se geste desde el legislativo, sí, la creación de nuevas leyes, pero también con responsabilidad
la designación de los principales titulares de los órganos del Estado mexicano y donde también se incide en la planeación a través del Plan Nacional de Desarrollo y donde se lleve una adecuada fiscalización. Y muy especialmente como parte de ese régimen republicano, estamos convencidos de que el país necesita un poder judicial de la Federación que siga siendo un dique ante los actos autoritarios que se presentan como parte del fenómeno del quehacer público. No queremos ni podemos permitir un poder judicial que sea subyugado, que sea solamente un apéndice del poder ejecutivo. ¿Qué hay que hacer en México para que crezca México? La economía mexicana no es tan grande ni tan robusta. Estamos colgados de muchas cosas que suceden afuera. Si la industria automotriz gringa o mundial se detiene, pues la mexicana se detiene. Hay una estricta correlación entre la economía mexicana y la americana. Así está. No es este un país como Brasil que tiene una dinámica suficientemente grande para poder tener una independencia de lo que sucede afuera. La política interna lo que sí hace es poner las cosas peor. O sea, no se puede mejorar de lo que estamos agarrados. Si la economía mundial crece al punto 2, pues la economía mexicana crece al punto 2. Pero si hacemos mal las cosas, pues decrece 4. Esa es la bronca. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la economía crezca lo mejor que se pueda? Pues no hacer bobadas y no hacer tonterías que creen incertidumbre, que decrezca la inversión, que eso es lo que resulta. Si en México hay inversión, hay trabajo, hay crecimiento económico, hay gasto, hay consumo, pero no puede ser mayor de lo que heredamos de las fuerzas de afuera. Quisiera comentar sobre el tema del populismo. Indiscutiblemente, esto que está ocurriendo en todo el mundo, está ocurriendo por un fenómeno que es todo el discurso antisistémico. Es el que está teniendo éxito, parece mentira, para los diferentes grupos que en el mundo están tomando el poder. Llámese Venezuela, llámese Cuba mucho antes, llámese el Brexit inclusive, y ahora el propio Estados Unidos. ¿Y a qué obedece el populismo? El populismo internacional que hemos visto obedece a un proteccionismo en función a sus propios gobiernos. Pero hay un populismo que afecta seriamente a las sociedades, como lo ha sido en Venezuela y como lo puede ser en México. En esas condiciones, yo creo que hoy más que nunca necesitamos generar los contrapesos para que esto no ocurra. Nos hemos dado cuenta, aunque ahora se ha satanizado lo que es la economía de mercado, en donde realmente es la única, como lo decía nuestro presidente, que ha definitivamente quitado muchos índices de pobreza en el mundo, en donde realmente esta economía de mercado necesita seguir. Hay un problema con la economía de mercado. Realmente nunca se llevó hasta el extremo a donde estaba planeada. En una palabra, no dio tiempo para poder salir. Ahora bien, tenemos que reconocer que hay enormes desigualdades. Tenemos que reconocer que efectivamente hay pobreza. Y ahí es donde creo que nosotros como empresarios podemos hacer mucho llevando estas fuentes de trabajo hasta el último rincón del país. ¿Qué problema tenemos? El problema es que no hay un clima de confianza para aquel empresario que arriesga todo. Arriesga la salud, arriesga la inversión, arriesga su futuro. Y en estas condiciones, lógicamente necesitamos este clima de confianza entre gobierno y sociedad. Por supuesto, están incluidos los empresarios, en donde esto es lo que nos puede llevar adelante. Generemos los contrapesos que tanto necesitamos. Gracias Héctor. Ahora Chacho y Alberto. Sí, muy rápidamente y complementando lo que ya dijo Alberto y en parte lo que dijo Héctor, en relación a la pregunta que hubo de que hasta cuándo vamos a empezar a invertir los empresarios. Los empresarios siempre estamos dispuestos a invertir. ¿Por qué? Porque es el negocio. Yo creo que lo que necesita, o sea, y estamos convencidos,
de que la herramienta más eficaz para combatir la pobreza es el empleo. Y el empleo lo generamos las empresas. Y para que las empresas inviertan en generación de empleos, necesitan condiciones de certidumbre, condiciones de seguridad física, condiciones de seguridad jurídica, condiciones de seguridad patrimonial. Nadie va a estar invirtiendo para perder su inversión, para perder su dinero. Entonces yo creo que las señales que se han dado por este gobierno es de mucha incertidumbre, empezando por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Yo creo que eso ha ahuyentado mucha inversión que viene de fuera, mucha inversión local, porque sin utilizar recursos públicos, ¿por qué no se da una concesión, como hay concesiones en otros aeropuertos en el país? Y que sean con recursos privados, que se lleve a cabo una obra de infraestructura muy importante para el país. Si hubo actos de corrupción, castíguense. O sea, yo creo que todas esas acciones, el detener el tema de los gasoductos cuando necesitamos gas barato para el sureste principalmente, para que las termoeléctricas estén funcionando en base a gas. Paramos esos contratos y paramos esos gasoductos, o paró el gobierno. Entonces ahora se está tratando de arreglar lo que desarreglaron. Son condiciones de incertidumbre y eso ahuyenta la inversión. En cuanto haya condiciones de certidumbre, en cuanto haya más y mejor situación para las empresas, para que vengan a invertir de fuera o para que aquí los empresarios mexicanos se inviertan en nuevas ampliaciones, en nuevas empresas, necesitamos certidumbre en todos los sentidos. Yo quisiera hacer un comentario en relación a quien preguntó qué vamos a hacer nosotros ante lo que está pasando. Y yo diría que vamos a hacer juntos. Y nos hemos encontrado durante el recorrido de la gira y en otros eventos en que muchísima gente está esperando qué hacer y que alguien le diga qué hacer. Y yo creo que ya no podemos estar en esa posición, ni tampoco podemos estar en la posición de en la comida, en el café, en el club, con los amigos, juzgando, criticando, quejándonos y no anteponiendo nuestra participación, nuestra preocupación ante los riesgos y ante la inminencia crisis que posiblemente tengamos por delante. Yo creo que llegó el momento en el que ya tenemos que abrirnos, dejar el miedo y participar. Lo que hace Coparmex es, entre muchas otras acciones, precisamente buscar conciencia, buscar responsabilidad, buscar que podamos lograr en el 2021, por ejemplo, detener lo que podría ser nuevamente el que se mantenga la mayoría en el Congreso de un partido o el control de varios partidos en el Congreso. Entonces tenemos una gran actividad que hacer con nuestros legisladores, con los que podrían llegar a ser presidentes municipales, con los que podrían llegar a ser gobernadores. Si perdemos las gobernaturas que tiene hoy la oposición, si perdemos nuevamente las presidencias municipales, si perdemos las diputaciones que van a estar en juego, estamos declarando la imposibilidad de combatir el populismo, de combatir el gobernar con ocurrencias, el realmente poner en riesgo el futuro de nuestros hijos. Entonces, yo creo que mucho podemos hacer con la sociedad, mucho podemos hacer con las ONGs, mucho podemos hacer con nuestros amigos, con nuestros familiares, de platicar, pero con acciones concretas, como lo hicieron quienes protestaron, quienes lograron un objetivo en estas pasadas elecciones. Ahora está en nuestras manos hacerlo. Tenemos la fortuna de que aquí hay educación, hay preparación, hay un interés por el futuro de México, hay un interés por el futuro de su empresa, hay un interés por el futuro de su familia. Entonces, ahora sí, dejemos a un lado la tibieza, la apatía y la irresponsabilidad, y perdón que lo diga, pero tenemos ante nosotros la oportunidad de aprovechar esta gran alternativa que se plantea de poder frenar estas grandes inquietudes que vienen
de un gobierno que estamos viendo que no va a sacar al país adelante. Gracias. No somos en la Coparmex opositores fundamentalistas de ningún gobierno. No somos saboteadores, como de repente se ha dicho por ahí. En la Coparmex desde siempre, en los periodos que han sido lideradas por los señores, y lo es hoy en día, somos una institución que no tiene ningún problema en acompañar las buenas políticas públicas. No nos cuesta absolutamente ningún trabajo reconocer las buenas ideas y las buenas gestiones, y así lo hemos acreditado a lo largo de la historia. Aún en el periodo del presidente Peña, las buenas decisiones, la reforma educativa, laboral, energética, financiera, de telecomunicaciones, las defendimos y las seguimos defendiendo claramente. No escatimamos el reconocimiento, igual que señalamos en el pasado los gravísimos actos de corrupción e impunidad. Lo mismo, exactamente lo mismo, es nuestra postura ayer como hoy. Al gobierno federal le hemos acompañado en su cruzada para lograr una administración más austera. Qué bien por el presidente que se ha despojado de los excesos del oropel de la institución presidencial. Qué bien por el presidente que, siguiendo una recomendación de Coparmex, haya reconformado la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Qué bueno que haya seguido también la recomendación de varias organizaciones, entre ellas la Coparmex, para la constitución de un nuevo cuerpo que pueda enfrentar la inseguridad, y en este caso la Guardia Nacional. Qué bueno que el presidente haya tomado con centavos incluso la propuesta de 102,68 para tener por primera vez en 20 años un salario mínimo que llegase a la línea de bienestar. Todo nuestro acompañamiento y todo nuestro reconocimiento. Pero también con la misma claridad tenemos que decir que el presidente ha perpetrado o pretende perpetrar el acto dañino más cuantioso de la historia de este país con el abandono de las obras de Texcoco. Ningún presidente en la historia del país ha realizado deliberadamente un acto unitario tan lesivo y tan dañino como el presidente López Obrador. No. Tenemos también, y así se preguntaba, que oponernos a ese proceso de deconstrucción institucional. No podemos permitir que instituciones tan importantes como por ejemplo el INE, ahora se pretenda aislar al Consejo General y que a través de nombramientos políticos en la Cámara de Diputados se hagan las designaciones de los órganos locales que se encargan de las elecciones. No podemos permitir que órganos tan importantes como el INEGI, como Coneval, el INE desafortunadamente ya quedó extinto, órganos reguladores tan importantes como la Comisión Reguladora de Energía, instituciones que son activos colectivos, más allá de los partidos, y que tuvieron un largo proceso de gestación que han permitido arrebatar el aspecto autoritario del ejercicio presidencialista y que han permitido que sean órganos transeccionales, profesionales, colegiados, se nos vengan abajo. Eso lo tenemos que señalar. Y desde luego que tenemos que señalar cuando desde el Poder Ejecutivo se vulneran, se atacan, se cuestionan desde el ejercicio periodístico hasta la libertad de disentir de un organismo privado. Lo digo con claridad, no somos fundamentalistas, sabemos acompañar y sabemos señalar, siempre lo haremos de buena fe. Y en el caso de la pregunta que se me hacía sobre Alternativas por México, empiezo diciéndoles que no es novedad en la Coparmex que estemos interesados y que actuemos en lo público. Aquí en esta organización se hizo por primera vez la observación electoral. En esta organización, por primera vez desde un organismo, se inició una campaña de promoción del voto, participo, voto y exijo. En esta organización
organizaron los primeros debates a la presidencia de la República, cuando todavía no están normados por el INE. Así es que a nadie le sorprenda, que a nadie le cause desasosiego que ahora en el entorno estemos impulsando un programa para apoyar líderes ciudadanos. Nada está más en congruencia con la vocación, con la historia y con la misión de la organización. Estarán los espacios abiertos. Les comparto que aunque ha generado gran expectación a raíz de este reportaje de investigación que se publicó en la revista Proceso, la presentación formal de Alternativas por México, que es una iniciativa institucional, lo dijo claramente, de la Coparmex, será en la primera semana de septiembre. Estará abierto a cualquier interesado, habrá una plataforma donde con claridad se podrán inscribir, habrá un proceso de selección, un acompañamiento, así es que es un proceso público, abierto a la sociedad, así nos mantendremos. Creo que con esto quedaron estas primeras preguntas. Si alguno quisiera o alguna formular otra, con todo gusto. ¿Cuál fue perdón. Es el inicio de la campaña Alternativas por México, por supuesto. No, mire, a ver, siempre lo dije, si no lo voy a precisar más, en la Coparmex hemos participado en lo público. A veces tenemos corta memoria, pero es una tradición en la Coparmex. Esto es eso y no otra cosa. Perdón, la tenencia, es que fueron muchas preguntas. Gracias, pues. Mire, el presidente López Obrador ha prometido reiteradamente que en los primeros 3 años de su administración, que quisiéramos fueran los 6 años, no nada más 3, por eso hay que cuidar el 21, como decía aquí Alberto, no habrá ningún aumento de impuestos. Él no se ha pronunciado en torno a esta iniciativa que fundamentalmente proviene del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, concretamente el diputado Ramírez Cuellar, que aquí se mencionaba. Yo espero que honre esa promesa y que no nos salga con una sorpresa de un aumento de impuestos, porque lo que sí ha fallado, y es una mentira encubierta, es que a través de la eliminación de la compensación universal, lo que en Coparmex le hemos llamado la ley Gandaya, está dañando el flujo gravemente de las empresas. 50,000 millones de pesos cada mes se están dejando de devolver a los contribuyentes. Números más, números menos, tenemos 400,000 millones de pesos que el día de hoy deberían de ser ya devueltos a los particulares para que o los metan a su flujo o paguen otros impuestos. Esto lo tenemos que cambiar. Va a estar en nuestras iniciativas para el fin de este año. Ojalá que esta modificación tan desafortunada de un gobierno glotón, hay que decirlo, puedan dársele reversa. Gustavo Arturo Ballesteros. Hablas de reclutar 1,200 líderes o no sé cuántos en toda la República, de cada entidad. Pero ¿hacia dónde canalizar esos liderazgos si lo que necesitamos es que empresarios de aquí participen en política, ya sea como presidentes municipales, diputados locales, diputados federales? Desde afuera podemos ser muy críticos, pero si no están adentro, no se puede hacer nada, Gustavo. Necesitamos más maquillos, Andrés Marcelo Sadas, Panchos Barrios, que participen en política los empresarios, porque desde afuera no se puede hacer nada. Me imagino que están reclutando, buscando precisamente contratario de gobernación y que trabajan en TEC. ¿Y qué opinión te merece esto? Y que te debe fiscalizar el INE. Gracias. Hola, buenas tardes, Claudia Acedo. Primero los quiero felicitar a cada uno de ustedes por su gestión y me gustaría regresarme a los desafíos de Coparmex, donde pues comentaba y celebro el compromiso de Coparmex para promover la responsabilidad social. Me gustaría saber si desde Coparmex hay alguna estrategia de articulación de estas estrategias que a su vez tienen las empresas que son afiliadas a Coparmex respecto a estos valores y cómo impulsar la participación ciudadana
cómo poder permear esa cultura con los colaboradores y también con la comunidad con la que convive la empresa. Gracias. Sí, buenas tardes. Roberto Siten. Como una aportación para lo que se está planeando hacer en Coparmex, hay que recordar algo. El cáncer de México que ha sufrido y que todos estamos muy hartos, la mayor parte de los mexicanos, es la corrupción e impunidad. Creo que dentro de sus aportaciones deben de hacer unos documentos bien digeribles para toda la gente, para que lo pueda entender tanto los empresarios como cualquier ciudadano de calle. El hecho de que estamos hartos de ver tantos políticos, algunos empresarios, pero malos políticos, que salen con un montonal de dinero para 5 o 6 generaciones, que ni siquiera les va a tocarlo, disfrutarlo muchas veces, pero ahí andan y se integran en la sociedad como si nada. Y yo creo que dentro de la Coparmex deben de tomar esa bandera también, apoyar a que se ataque con números así alegres. Fácilmente la inversión que se puede dar en infraestructura podría ser un 30-35% de cada año, mucho más, y ese dinero lo pueden dedicar a la infraestructura en las zonas más necesitadas del país. Los mexicanos no somos flojos, y si ves en otras partes del mundo, cuando se aplica el Estado de Derecho como debe ser, todo esto se libera y hay un desarrollo con armonía dentro de todos. Yo creo que dentro de las aportaciones de la Coparmex debe de hacer lo que viene siendo algo contra la corrupción y contra la impunidad. Bien. Bien, sobre el tema de la responsabilidad social. En Coparmex se ha discutido mucho dónde empieza la responsabilidad social, dónde termina la responsabilidad social de la empresa. Y en primer término, no hay empresa que sobreviva sin atender con calidad a su cliente. La primera responsabilidad es brindar el producto o el servicio en la calidad, la especificación que el cliente está demandando, porque si no, no nos dejaría su dinero para poderlo hacer. En segundo lugar, tenemos que hacer conciencia en el respeto a los contratos y el pago justo y rápido a los proveedores para mantener el círculo de bienestar en las compañías. En tercer lugar, satisfacer el apetito del socio que nadie quiere, ¿sí? Esto es pagarle al gobierno sus impuestos. De repente nos dicen que son necesidades del Estado, y yo siempre he sostenido que cuando me ponen a dialogar con el Estado me ponen en una situación de subordinación, pero cuando me ponen a dialogar con el gobierno y sociedad podemos hablar al mismo nivel, de tal manera que pagarle al gobierno lo que en justicia le corresponde, pues lo debemos de hacer. Y en cuarto término, si queda algo, ¿sí?, habrá que repartirlo justamente a los que invirtieron como accionistas, ¿sí? En ese sentido, mucho de nuestra mentalidad se piensa que las empresas se construyen para poder tener el bienestar de los accionistas, y en realidad los accionistas primeramente piensan, pagan, distribuyen a sus asalariados, a sus proveedores, a sus gobiernos, y si algo queda, ¿sí?, se reparte. Y ahí está el talento del empresario. Dicho esto, adicional a esto, por las razones que la empresa existe, debemos de asumir ciertas responsabilidades con las comunidades donde estamos. Y en México han venido creciendo, pero de manera exponencial, la cantidad de fundaciones y agrupaciones que van atendiendo desde temas de tipo ecológico, de protección de la mujer, de ayuda a niños desamparados, parálisis cerebral, labios leporinos, ceguera en los viejitos. O sea, es impresionante la cantidad de esfuerzos que se están haciendo y que están documentados. El propio CEMEFI tiene ya más de 32,000 agrupaciones de este asunto, que es responsabilidad social directa de las empresas. Quiero comentar rápidamente
un esfuerzo que a través del Consejo Coordinador Empresarial, donde participa fuertemente Coparmex, un esfuerzo que se llama la Fundación del Empresariado en México, Fundemex, que tiene toda una metodología para alejarnos de entender la responsabilidad social de las empresas desde el punto de vista asistencial. El gobierno pudiera hacerlo un poco mejor desde el punto de vista asistencial. Y los empresarios deberíamos de contribuir pasando parte de nuestra idea de cómo producir y cómo salir de la pobreza, que en esta fundación lo definimos, la única manera de salir de la pobreza es generando riqueza. No hay otra solución. La riqueza permite que haya educación, que se genere empleo, que haya inversión, que haya lo que quieran. Y en ese sentido hay 4 ejes muy rápidos. Estamos promoviendo alianzas de las empresas que son líderes en sus comunidades con pequeñas empresas sociales, no para desarrollar proveedores. Si se hacen proveedores, qué bueno, pero es para transmitirles tecnología. Segundo, estamos promoviendo mecanismos de inclusión financiera. Tercero, estamos proponiendo políticas públicas para que aquellas personas en situación de vulnerabilidad puedan producir desde el sector social. Y cuarto, estamos difundiendo las experiencias exitosas. Muchas gracias. Bueno, un poco en torno a las inquietudes de los líderes, a lo mejor me corrige nuestro presidente, pero bueno, es algo de lo que yo he entendido de este plan que tiene la Coparmex para lograr despertar en el país los liderazgos. Y precisamente la persona que hizo la pregunta puso 2 modelos que nos pueden resumir los tipos de líderes. Habló del Maquío y habló de Andrés Marcelo Sada. Me corrige Alberto, Andrés Marcelo Sada, que yo sepa, nunca se metió a ningún partido. ¿Así es? Bueno, esos son los dos tipos de líderes en términos muy generales que necesitamos. Necesitamos quienes decidan, no porque Coparmex se los diga, no porque Coparmex se vaya a convertir en un partido político, sino que decidan por vocación entrar a un partido político, a algún puesto de elección popular. Bueno, la Coparmex lo va a acompañar en cuanto a capacitarlo para que ejerza ese liderazgo, pero hasta ahí nada más, y él decidirá entrar a un partido, a buscar una presidencia municipal o a una diputación, lo que sea. Y habrán muchos otros, como Andrés Marcelo Sada, que decidan permanecer en el sector empresarial o en las organizaciones de la sociedad. Miren, son muy importantes desde luego los puestos de poder gubernamentales y legislativos, pero son igualmente importantes los organismos de la sociedad. Lo que le hace falta a México es tener organismos de la sociedad robustos, que le puedan poner un alto a los gobernantes, a los presidentes municipales y a los gobernadores y al presidente de la República. Por eso es tan importante fortalecer a las organizaciones de la sociedad como es la Coparmex. Como decía hace un momento, la Coparmex es una institución de vanguardia. Aquí yo recuerdo haber hablado por primera vez después del sexenio de Echeverría, de que eran cuando decía que las finanzas se manejaban en los Pinos, bueno, decir que era necesario tener un banco central autónomo, cuando nadie se atrevía a decir que era necesario un banco central autónomo. Aquí lo dijimos, aquí lo dijeron nuestros líderes de aquel tiempo. Aquí se empezó a decir que no era posible que la Secretaría de Gobernación fuera parte del gobierno y quien organizara las elecciones. Y cuando se los decíamos a los secretarios de Gobernación, decíamos, ¿qué organismo va a poder celebrar elecciones en todo el país? Eso no existe. El único que puede organizar elecciones es el gobierno y por lo tanto la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues hoy tenemos un instituto autónomo.
Bueno, ahora igual, nosotros tenemos que decirle al gobierno por dónde queremos que vaya, pero para poderlo decir necesitamos instituciones muy poderosas de toda la sociedad, que es buena parte de lo que ha estado haciendo nuestro presidente, aliándose con otras instituciones de la misma. En este sentido tenemos que ir trabajando, y yo creo que, me corriges, Gustavo, a esos líderes son los que necesitamos despertarle las vocaciones para que ellos decidan a dónde entrar, si entran a Coparmex, a una cámara, pero en todos a ejercer un liderazgo en pro de México, no a servirse de ellos, porque entonces estamos imitando a los otros, ¿verdad? Sino que a servir al país. Yo creo que si le metemos, si esta sociedad le mete mucho trabajo, mucho tesoro y mucho talento a las organizaciones, le vamos a poder hacer un dique a las acciones gubernamentales. Gracias, Jorge. Nada más para responder de manera contundente, niego categóricamente las afirmaciones que están en ese video de Ramón Alberto Garza, para decirlo con sus nombres. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de que en el proyecto Alternativas por México vayamos a contar con la participación del Tecnológico de Monterrey, sí, claro, y de otras entidades de educación superior. Le hemos pedido al TEC de Monterrey porque su escuela de gobierno y transformación pública está muy acreditada en el país, y ahí se forman políticos y ciudadanos de todas las corrientes políticas. Es una universidad. Las afirmaciones como la que mencionaba quien hizo la pregunta y que quieren ver en esto algo encubierto, pues son trasnochadas. En realidad estamos haciendo una alianza con una institución de educación superior prestigiada para formar líderes, hasta ahí. Y sí debo decir con toda claridad que tenemos un profundo reconocimiento, porque además es un empresario que ha apoyado desde siempre la Coparmex. La empresa que preside es una de nuestras asociaciones patrocinador de este evento, y nos sentimos muy orgullosos de la participación que tiene FEMSA y José Antonio en Coparmex. ¿Alguna pregunta adicional? Me dicen que es la última ronda porque ya tenemos que ir a Mexicali el ratito. Más Buenas calorcito. tardes. Guadalupe Ruiz Durazo, y ahorita tocó el tema tributario. Y en materia tributaria se ha aumentado la recaudación, aun cuando no ha habido reformas fiscales, ni lo habrá, según confiamos en la palabra del presidente de México en los primeros 3 años. Pero se ha avanzado mucho en el tema de recaudación con la digitalización. Sin embargo, no hemos avanzado en el tema de la transparencia en el gasto, me refiero con la misma facilidad en que nos fiscalizan el pago de las contribuciones. Yo quisiera que pudiéramos ver cómo se gastan los dineros con la misma transparencia, gobierno abierto. En ese tema, Coparmex, ¿qué está haciendo algo para empujarlo, para caminar en ese sentido? Gracias, buenas tardes. Los felicito a los 2 presidentes y a todos los demás expresidentes. Gracias por acompañarnos. Lupita ya me ganó parte de la pregunta, pero voy a hacer otra muy clara, directa. La semana pasada, en la reunión de trabajo de las comisiones, aquí localmente, platicaba y yo afirmaba que Coparmex está sola. Pero con el 6º desafío que mencionó nuestro presidente, que es el que va a tratar de aglutinar los organismos, yo le pregunto, ¿cómo vamos con ese 6º desafío? Hay organismos empresariales muy grandes, hay organismos profesionales también de mucha influencia, organismos de la sociedad civil. ¿Qué es lo que se ha logrado ahí, señor presidente? Muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes. Soy Jesús Moreno, somos estudiantes. Y pues mi pregunta es, se me hizo muy interesante la parte de las alternativas por México, ¿no? Entonces, ahorita hicieron una pregunta similar, pero no me quedó del todo claro. Entonces, ¿cómo podemos participar? O sea, en sí, ¿cuándo inicia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque yo he buscado en internet y pues la convocatoria pues no la he encontrado. Está como que, vamos a hacer esto y vamos a apoyar a las asociaciones civiles. Ahorita nosotros somos parte de una asociación civil que se llama Valor Juvenil Mexicano y estamos trabajando con jóvenes de secundaria, haciendo torneos de fútbol y demás, ¿no? Y sí, el problema que tenemos ahorita con el gobierno, pues sí nos preocupa, ¿no? Y tenemos las ganas de hacer algo. Entonces, pues más que nada sería aclarar ese punto de qué es lo que tenemos que hacer, cuándo inicia y cómo está toda la temática, ¿no? Muchas gracias. Una más. Por favor. Xochitl Rodríguez, nada más para preguntarle si pudiera, comentar algo sobre la desaparición del INADEM, en el sentido de que las políticas públicas para los emprendedores parecen estar también muertas. Si hay algunas acciones que Coparmex visualice para este sector, los jóvenes emprendedores, o qué pueden hacer, porque están realmente sin opciones. Gracias. Buenas tardes, soy Eduardo Patiño, vengo de Ciudad Obregón. Muy interesantes las ponencias de muchos de ustedes. Sin embargo, en algunas de ellas yo veo una actitud antagónica ante el presidente, que ya sabíamos el presidente que íbamos a tener. Ya fue el presidente municipal de la Ciudad de México por mucho tiempo. No creo verdaderamente que el cierre del aeropuerto o quizás lo de la cuestión de los gasoductos defina lo que es lo que va a ser el país y lo que va a ser la actitud de López Obrador respecto a la inversión. Yo creo que mucha de esta inversión hasta ahorita ha estado detenida porque el Tratado de Libre Comercio no se ha aprobado. Creo que sí ha habido errores, sin embargo el presidente los ha estado corrigiendo. Y creo que también que en lugar de ser nosotros los empresarios y tu papá gobierno, debe haber una cuestión en conjunto, ¿no? Los salarios subieron, el peso está muy fuerte, las gentes marginadas pues están mejor. Entonces ese es mi comentario y pues no sé si pregunta también. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Paredones Araque. Primero que nada les agradezco que se esté fomentando este tipo de foros, porque nosotros y yo como empresaria me siento un poquito perdida. Yo sí quisiera que cerráramos algo porque me está brincando. Nosotros desde campaña la Confederación estuvo trabajando en el Manifiesto por México. Ese Manifiesto por México, que muchos de los empresarios no lo conocemos, pero grande de los puntos que tú estás poniendo es, se va a unir a este nuevo método. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para fomentar? Porque aquí en Sonora sí nos estamos uniendo y cada vez nos preocupamos más, pero sí nos necesitamos fortalecer definitivamente para que nos guíen, así como nos estaban diciendo, no nomás en cuestión de buscar unos líderes políticos, sino también líderes empresariales. Gracias. Y ya, antes de salir, aquí me dicen la última, Carola Sandoval, y soy directora general de Canacintra Hermosillo, y mi pregunta es para preguntarte, ¿cómo Coparmex puede convencer o persuadir a las diferentes cámaras empresariales de alguna manera a unirnos en esta cruzada sin que el sello de la marca ahí les duela a los demás? Porque ante todo, pues al final de cuentas a todos nos está golpeando, a los industriales, a los minipymes, a todos. Todas estas nuevas políticas nos están afectando directamente y pues en qué momento, si se va a convocar, ¿cuándo se nos va a convocar? Eso sería padre y unirnos en esto que a todos de alguna manera nos duele y nos está afectando, y a todos, sobre todo las cámaras que ya estamos agremiadas. Hablaba de uniones, entendí las uniones, las ONGs, todo, pero las cámaras, todos ya tenemos nuestros agremiados y de alguna manera podemos hacer una puerta. Sería importante, sin que afectara a los demás, unirnos en esta cruzada y cuándo se nos convoca. Bien.
en la intervención de cómo unir, cómo convocar, cómo poner. Coparmex tiene una grandísima experiencia a través de los años, a través de algo que le llamamos vertebración, ¿sí? Cómo vertebrar la sociedad sin adquirir el protagonismo, sino empezar a ver las necesidades de cada agrupación y en qué cosas puede haber denominadores comunes que podamos apoyar cada quien. En una frase que pudiera ser sencilla, ¿cómo podemos hacerle para que todos estemos en lo de todos y cada quien en lo propio? Esto es, que la agrupación no descuide el servicio para el cual está constituida, pero que tampoco se pierda en las cosas que deben de ser generales y transversales de todos los demás. Y quizá unirme a lo que se dice aquí, nuestra directora de Canacintra. Los organismos empresariales siempre han tenido vasos comunicantes y hay que entender que las cámaras tienen intereses muy específicos a trabajar y nuestra confederación pues es muy amplia, ¿sí? Tiene esa vocación de tratar de cumplir lo que la sociedad le exige, de ser una conciencia. En palabras de Claudio X González Viejo, la Coparmex es la conciencia del sector empresarial y en uno de sus discursos dijo: voy más lejos, Coparmex es la conciencia moral, la que nos puede marcar en qué cosas consentir, nuestro presidente dijo acompañar, y en qué cosas disentir, ¿sí? En señalar aquello que no veamos. De tal manera que en cosas muy puntuales debemos de juntarnos, ¿sí? Y tratar de proponer las soluciones que puedan llevar a eso. Yo les dijera que hace casi 15 años se formó Vertebra, tratando de darle solución a eso. Don Alberto Núñez de Esteva después hizo Sociedad en Movimiento, más de 250 asociaciones de la sociedad civil se ponen de acuerdo en una agenda mínima de lo que pueden todos colaborar, y yo creo que aquí en Hermosillo se pueden poner perfectamente de acuerdo con ese nombre o con cualquier otro, ¿sí? Lo que importa es hacer la red de organizaciones de la sociedad civil que salgan en la defensa. Miren, ha habido cosas muy importantes que han herido fuertemente a un sector de la sociedad mexicana, las estancias infantiles, ¿sí? Y en determinado momento, en algunas regiones los hemos dejado solos, en otras regiones han sido muy acompañados y ya ganaron los amparos para poder protegerse. Amparos que van a durar muy poco, porque lo van a borrar ese programa del presupuesto del próximo año, y entonces ya no habrá amparo que esté allí, pero se quedará evidente la voluntad política de dañar ese programa que verdaderamente tenía frutos para esos niños en su socialización y desarrollo. Un poco en el sentido que lo dice Gerardo, a mí lo que me gustaría es un poco lanzarles el reto de, y lo pueden hacer, que nos pongan el ejemplo al centro del país. ¿En qué sentido? Yo creo que hoy más que nunca se requiere que haya iniciativas locales, que se unan las diferentes ciudades, los diferentes estados, las diferentes regiones, y de abajo hacia arriba, de abajo no en sentido de jerarquía, sino de hacia el centro, realmente puedan presionar. Yo creo que lo que decía ahorita Gerardo de los nodos, también contesta lo que decía Claudia, ¿verdad? Claudia, hablabas hace rato de unirse en la cuestión de los valores y demás. Yo creo que hay que hacer redes, ¿no? Redes precisamente para poder presionar hacia arriba. Yo quisiera ahondar también un poco cuando se habló de Andrés Marcelo y también de Pancho Barrio, creo que Arturo Ballesteros fue el que lo dijo. Sí tenemos que tener claro que sí hacemos política. Cuando alguien me dice, oye, yo no soy político, le digo, pues serás extraterrestre, ¿no? Somos políticos por naturaleza, sociales por naturaleza, seres relacionales. Todos hacemos política. Y los organismos empresariales hacemos política. Hay que distinguir entre la política partidista, que son los partidos, y que quiera meterse, que se meta, y que no. La estrategia de alternativas creo que es una estrategia muy concreta que hay que entrarle, en donde de ahí surgirán líderes que seguirán en los cuerpos intermedios, o líderes que se metan a la Cámara de Diputados o se metan a otro puesto.
y a otros puestos, pero se necesita la pinza. Yo fui subsecretario de Desarrollo Social, ¿sí? Y efectivamente la corrupción de la que se hablaba hace rato que teníamos que terminar. Yo a las 2 semanas llegó alguien y me dijo, oye Toño, ve estas fotos de estas casas, pues están muy bonitas, mira la vista que tiene esta, qué padre. En esta caben 35 coches, pues qué bien. Me dice, puedes usar la que quieras. Le dije, no hombre, mi mujer está feliz donde está, cosa que no era cierto, ¿no? Pero tuve que decirle eso. Entonces, bueno, claro que es un problema. Y si ahorita tenemos este gobierno que tenemos, es precisamente por la inequidad que ha habido, la corrupción que ha habido, la inseguridad que ha habido. Sí, eso queda claro y que no hemos podido resolver. Nada más que yo digo, y ya termino, digo que ante las 3 Is de los problemas de México, la inseguridad, la inequidad y la impunidad, se está contestando con incoherencia, incompetencia e incertidumbre. Eduardo nos decía hace rato, un momento, oye, no todo depende de López Obrador, nos decías Eduardo, ¿no? No todo depende de López Obrador, es el TECMEC, es cierto. Y ya también nuestro presidente habló de cosas positivas. Sin embargo, me parece a mí que no están mejor los marginados, porque yo presidí, les comento, porque es una anécdota, presidí el consejo de lo que era Oportunidades en su momento, ¿sí? Que ayudaba a 6.2 millones de familias, ¿sí? Ese programa ya lo desaparecieron y era a cambio de algo, era a cambio de educación y a cambio de salud. Ahorita está dando dinero a cambio de nada, porque es aumentar la base electoral. Y momentáneamente, bueno, qué bueno, reciben un dinero, que hay gente muy fregada y eso no puede seguir permaneciendo así. Recibe dinero, se lo gasta y ahí queda. Y no se está resolviendo el problema de una forma estructural. Hay que crear empleos, no solo empleos, sino políticas públicas adecuadas para resolver este problema. Entonces, vuelvo a lo mismo, ojalá que nos pongan el ejemplo y seguramente lo harán para que allá en el centro se muevan las cosas positivamente para México. Bueno, Eduardo, yo creo que en ese comentario, yo hice el comentario tanto del aeropuerto como de los gasoductos. No es una posición antagónica el comentar que inyectó desconfianza en la inversión. Hubo una degradación de la calificación por parte de las casas calificadoras internacionales después de que se canceló el aeropuerto de Texcoco. Y no es antagónica la posición porque pues después el haber cancelado el aeropuerto a México nos va a costar entre 160,000 millones y 200,000 millones de pesos que están tirados a la basura. En un país con tantas necesidades, pues yo creo que sí tenemos que señalarlo, porque está generando condiciones de incertidumbre. El tema de gasoductos igual, porque había contratos firmados y eso genera incertidumbre si no se está respetando los contratos, si se va a arbitraje o se quieren cancelar. Ya se están empezando a arreglar las cosas con la intervención de algunos organismos del sector privado, como es el Consejo Mexicano de Negocios, algunos empresarios que están tratando de mediar porque nos preocupa que se deteriore la confianza en el país porque no se respetan los contratos, pero no es por antagonismo, simple y sencillamente estamos haciendo el comentario de que sí está deteriorando el grado de certidumbre y de confianza para que haya más inversión, para que se generen más empleos y para que combatamos más la pobreza, porque yo creo que volvemos a repetir, nos preocupa y nos ocupa la pobreza. O sea, no podemos seguir viviendo con esos grados de pobreza y sobre todo en la parte sureste del país. Yo creo que debemos de trabajar a base de generación de empleos, a base de más y mejor educación, a base de más y mejor salud, de más infraestructura, para poder tener las bases de creación de empleos. Eso simplemente es un señalamiento que hicimos, pero no por antagonismo. Gracias. Gracias. Desafortunadamente ha estado muy buena la charla, ya estamos al límite de tiempo. Yo quisiera pedirle a cada uno de los
expresidentes que brevemente nos dejaran un mensaje final, sobre todo de visión de futuro. ¿Qué podemos construir? ¿Qué nos toca a cada uno? Si quieres empezamos por acá, Héctor. Cómo no. Miren, yo no quisiera que de este salón saliéramos con una actitud pesimista. Realmente creo que tenemos mucho por hacer en el país y hoy más que nunca necesitamos hacerlo. Efectivamente, este mensaje o la pregunta que hubo sobre el tema antagónico, yo creo que tiene un antídoto, y el antídoto es la propuesta, en donde esta propuesta verdaderamente nos vaya llevando a tener mejores derroteros en el país. Yo quisiera dejarles algunas ideas en donde necesitamos forzosamente crear un clima de confianza entre el gobierno y la sociedad, por supuesto incluidos los empresarios. En esas condiciones creo que necesitamos ir hacia adelante, en donde no cabe duda, y se los digo con toda franqueza, este país ha cruzado por muchas crisis y las hemos solventado. Tomemos esta crisis como una más y estoy seguro de que saldremos adelante. Por supuesto que debe haber un apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que realmente se pueda emprender a lo largo y a lo ancho del país y esto permita definitivamente que México vaya erradicando la pobreza. Hay un tema que no se ha tocado y que es algo que está lacerando a todo el país, que es la inseguridad. La inseguridad, desgraciadamente, ha penetrado en todos los estados y en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Aquí tenemos mucho por hacer como ciudadanos, en donde cuando ha habido la denuncia ciudadana, se han capturado a aquellos delincuentes. Este es un tema que nos ha rebasado a todos y necesitamos forzosamente ayudar en ello. ¿Cómo y qué estamos haciendo? Estamos hablando con las autoridades, como lo decía Gustavo, en donde hay unas mesas que ya se establecieron en la Secretaría de Seguridad, en donde se está hablando precisamente de cómo podemos participar los ciudadanos con canales confiables de comunicación, en donde estos canales confiables de comunicación le den la garantía al ciudadano de que cuando está haciendo una denuncia no venga una represalia en contra de ellos. Y por último, verdaderamente tenemos que entrar en una nueva narrativa, y la nueva narrativa sería cambiar el ánimo de la gente y la percepción de México y de los mexicanos. Muchas gracias. Coparmex es el horcón de en medio, del centro. Coparmex son principios, Coparmex es visión y Coparmex es liderazgo. Y voy a terminar con una poesía que mis compañeros expresidentes casi ya se la aprenden porque la he estado repitiendo en varias ocasiones, pero quiero terminar porque habla de liderazgo. Al poeta le da alegría por unos y le da tristeza por otros. La alegría de los que no abandonan la barca, aunque no abunde la pesca, aunque la mar esté brava. La tristeza por aquellos que al primer trueno se espantan y recogen sus redes por una nube que pasa. La alegría del que quiere ser cabeza de manada, aunque abrir senda es más duro que andar por senda marcada. Y la tristeza por esos que se conforman y callan, aunque les pongan al cuello un collar y una campana. Muchas gracias. Bien, pues yo quisiera terminar que este país, lo que nos pasa y lo que vendrá, es corresponsabilidad de todos los que aquí estamos. No es el asunto del Tlatoani ni de venidas de la estratosfera o de la galaxia. Tenemos que ser corresponsables de lo que ha sido, de lo que es y de lo que será. Que tengamos una visión de futuro aceptando esa corresponsabilidad que nos lleva en una definición muy sencilla, la decía Carlos, mi antecesor, ¿sí? Que decía corresponsabilidad es tan simple como que el maestro enseñe, el alumno estudie, el legislador legisle, el gobernante gobierne
el empresario emprenda, el inversionista invierta, ¿sí? Y de esa manera cada quien, desde nuestro metro cuadrado, hagamos lo que tengamos que hacer, pero este país lo vamos a sacar adelante. Y como decía Alfredo Sandoval, que no pudo estar con nosotros, los mejores tiempos de Coparmex están por venir. Nos lo hemos pasado hablando de los problemas y de lo triste que está México. A ver, el promedio de vida de la población a principios del siglo pasado era como 50, 45 años de edad. Hoy el promedio de vida de la población es de 70 años. Se ha aumentado un chorro. Estamos viviendo más los mexicanos. ¿Por qué? ¿Porque Salinas hizo algo? No, por la medicina, por la higiene, el agua, el corriente, por los servicios de drenaje. Entonces, vivimos más años, vivir más es mejor que vivir menos. Bueno, la mortalidad infantil ha bajado muchísimo. La mortalidad de las madres al dar a luz, pues ha bajado muchísimo. De nuevo, ¿por qué? Pues por hospitales y por otra serie de cosas que suceden. Las muertes por desnutrición en este país han bajado. Hay avances en la democracia. La muchacha que nos ayuda ahí en la casa tiene celular y le habla a su mamá todos los días. Pues yo creo que hay una mejor calidad de vida para esa persona que antes se venían a trabajar a Monterrey y se pasaban desconectadas ahí en vez de su familia. Entonces, México está mejor. Sí, las broncas que discutimos hoy están ahí y hay que entrarles, pero no porque estamos desesperados porque México está destruido, de ninguna manera. Perdón, ya me toca, ¿verdad? Yo quisiera que, bueno, a manera de reflexión ahora, nos salgamos un poco de la ceguera de taller y veamos qué es lo que está pasando en el mundo, particularmente en Asia. Como todos sabemos, Asia va siendo el continente ahora que se incorpora a un desarrollo y por lo tanto a un abatimiento de la pobreza más importante. Hablaría yo de tres países que son de culturas muy distintas y de tamaño de población también muy distinta. La India, Corea y Singapur. Como ustedes pueden ver, pues las dimensiones de esos países son enormes. Pero la realidad es que tienen un común denominador. Estos tres países le están apostando a mayor educación, buena parte, un porcentaje muy elevado de su Producto Interno Bruto, en proporción al mismo, se lo están dando a la educación. Es decir, tienen una apuesta total por la educación. Número dos, le están apostando a la infraestructura. Están haciendo que esos países estén perfectamente bien comunicados, le están dando infraestructura para que el inversionista, para que el empresario pueda desarrollarse y le están apostando al desarrollo tecnológico. Si nosotros vemos lo que están haciendo esos países con un gran éxito y lo que estamos haciendo nosotros, pues creo que vamos en sentido contrario. En educación vamos dando marcha atrás los pocos avances que se habían hecho. Le estamos volviendo a dar la educación a la CENTE y al CENTE y volviendo a poner en manos de los sindicatos. En materia de infraestructura, en vez de tener un plan bien claro de desarrollo de la infraestructura en nuestro país, pues son ocurrencias los grandes desarrollos que se proponen para este sexenio. Y en materia tecnológica, pues bueno, baste ver la importancia que se le da a la tecnología cuando nos dice el presidente que la verdadera economía está en darle vueltas a un trapiche con un burrito para exprimir la caña, cosa que cuando mi abuelo llegó a México a principios del siglo XX,
puso trapiches, pero ya en ese tiempo los trapiches eran con motores y ahora quiere que regresemos a los animalitos dándole la vuelta ahí. Creo que es una situación grave para México y que en la medida que no entendamos esto, países en pleno desarrollo como países como los que les acabo de decir, nos estarán dejando a la cola del camino. Va a depender de nosotros el revertir esta acción. Pues muchas gracias por su atención. Yo quisiera terminar también esta intervención con una reflexión sobre los sistemas económicos que han habido a través del último siglo, el socialismo, el comunismo, el fascismo y el populismo. Ninguno de ellos ha sacado de condiciones de pobreza como lo ha hecho la economía, una democracia liberal con una economía de mercado con responsabilidad social. En los últimos 50 años, de acuerdo a la estadística, han sacado estos sistemas en los países en que se ha implementado una economía de mercado con responsabilidad social, aproximadamente 70 millones de habitantes del planeta los han sacado de las condiciones de pobreza. Entonces vuelvo a repetir lo que comentábamos hace un momento. El empleo es la mejor herramienta para combatir la pobreza. Entonces promovamos el empleo, lo que sabemos hacer los empresarios es generar empleos a través de la inversión. Exijamos como ciudadanos que haya condiciones de certidumbre para que se den la inversión y consecuentemente se generen empleos y que consigamos abatir los niveles de pobreza que todavía muchos mexicanos son con las que viven, particularmente en las zonas del sureste. Muchas gracias. Yo creo que se comentó hace algún momento la participación de otros organismos, asociaciones y cámaras en un objetivo común. Y yo creo que es muy oportuno el comentario y por eso me permito terminar mi intervención con ella. Si logramos la unidad, si logramos construir en forma conjunta con instituciones, con agrupaciones empresariales, con instituciones, sobre los objetivos que hoy hemos platicado y que todo el mundo ha propuesto, yo creo que sí tendremos la fuerza para lograr que realmente este país siga adelante, crezca, se mantenga y logre un futuro para nuestros hijos. El celo que normalmente ha existido en el pasado sobre quién es el protagonista, quién es el que organiza el evento, quién es el que convoca, quién es el que mejor queda atrás, porque debemos anteponer otros intereses. Y hoy el interés es México, hoy el interés son nuestras empresas. No dejemos que ese tipo de perjuicios de no trabajar en forma conjunta prevalezca ante estos principios. Yo invito a que Coparmex logre aliarse, logre organizar eventos con sus legisladores, con sus gobernantes, con los líderes que estemos buscando precisamente para poder penetrar en los organismos políticos en los que tenemos que participar. Yo creo que habría muchos muy buenos resultados, pero no damos ese paso. Demos ese paso, convoquemos a los presidentes de estos organismos, hablemos con las instituciones de educación superior y organicemos en forma conjunta eventos que nos permitan precisamente atender estas prioridades urgentes para el país. Muchas gracias. Antes de terminar, quiero hacerles una invitación. Aquí hemos hablado mucho de los retos, de los desafíos, de la gran tarea que tenemos para construir un mejor país, seguirlo construyendo. Eso no lo vamos a lograr
tomando café en la siesta, aunque haya muy buen café, o no lo vamos a arreglar en la carne asada con los compadres o viendo un partido de fútbol americano. Nos tenemos que organizar. Y aunque hay muchas opciones muy válidas, yo la invitación que les dejo es para que los que ya son socios de Coparmex fortalezcan, dinamicen su participación. Nos sobran causas, nos faltan liderazgos, campeones para llevar adelante estas causas. Y a los que no se han decidido participar aquí o en otra organización, háganlo. Ojalá que sea aquí, pero no se queden como simples espectadores. Estoy convencido de que los grandes cambios, aunque a lo mejor terminan ejecutándose en el gobierno, aunque a lo mejor la ley del caso sí la aprueban los legisladores y la decisión administrativa la toma el presidente, el gobernador o el alcalde, las grandes transformaciones de este país han empezado en las últimas décadas en la sociedad. Hagan un recuento mental y se encontrarán que las grandes inspiraciones no han provenido de gente que está en la política en activo, de la política partidaria, para decirlo con corrección. Así es que no abandonemos esa gran responsabilidad que tenemos. El reto es enorme y se requiere no 1, 2 o 12 liderazgos, se requiere de miles de ciudadanos comprometidos, cada quien en su circunstancia, aportando lo que cada cual decida de su tiempo, de sus recursos, de sus convicciones. Pero apatía, eso ya no puede tener lugar en México. Muy agradecidos de veras por su anfitrionía. Hagamos la tarea, es nuestra responsabilidad, es por nuestro futuro. Muchas gracias. Agradecemos a los expresidentes, presidente de Coparmex Nacional y presidente de Coparmex Sonora Norte, a quienes nuestros patrocinadores Cafenio y Rancho el 17 quisieran hacerles llegar unos obsequios que en este momento les harán llegar. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, ya que sin su respaldo, este evento no hubiera sido posible. OXXO, Desarrollos Elga, Butcher Despacho de Abogados, Telefonía AT&T, Transportes Pitic, Integra RH, Cemex, Papelería Dani, Mazda Hermosillo, Molino La Fama y Harina Los Gallos, Cafenio, Porto Alegre, Agencia Limón Rojo y Rancho el 17. Y a nombre de Coparmex, Sonora Norte, les deseamos una excelente noche. Gracias. Your dreams are on my bed. Your dreams.